Y hoy, antes de pasar al futuro, quizá hacemos una pequeña parada en el presente. Sí, ahí debo decirte que no es sencillo, voy a ser sincera. Hay gente, y creo que esta gente nos hacen un favor, y hablo de nosotros, porque yo me incluyo en esos que somos criticables, que critican la equitación de deporte, diciendo que los métodos de entreno son maltratantes. Para empezar, hablan de bienestar y tienen toda la razón. El bienestar del caballo, las necesidades del caballo, de no encerrarlo en boxes, que puedan hacer ejercicio, que tengan compañía, que estén bien alimentados, que estén bien cuidados. Todo esto en 20 años ha progresado mucho. La ciencia ha aportado muchas cosas. Es bastante coherente. Ahí es donde para mí es complicado. Vamos a abordar el tema delicado. Me molesta. Ok, hay gente que hace vídeos y dicen la equitación se debe prohibir, es maltrato. Yo hago esa constatación. No es que me incluya en esa gente que tiene ganas de alimentar una polémica, no me interesa. Pero en cambio, yo soy de esa gente que tiene la locura o el sueño suficientemente grande en la cabeza o la ficción para decirse, ok, ¿y si buscáramos la manera de producir una equitación preciosa? Realmente muy, muy bonita, armoniosa, donde el caballo vuelve a ser la pareja del hombre. ¿Y cuál es la consecuencia? El caballo ha comprendido su papel en la equitación, ha sido formado correctamente. Y para ello son las tres áreas, ¿no? Que son el físico, el mental y la emocional. Se ha convertido en un atleta de alto nivel que ha tenido un programa de entreno y como es un caballo domesticado, y aunque nos gustaría que en este paisaje hubiera máximo 10 caballos para que tuvieran suficiente para comer, esto por desgracia no es posible. Los caballos viven en espacios más pequeños, no digo ni en boxes, pero los tengo en el campo y tienen 5 hectáreas, pero sigue siendo demasiado pequeño. Entonces tenemos la responsabilidad de hacernos la pregunta. ¿Es que el deporte ecuestre puede ser bueno físicamente, mentalmente y emocionalmente para los caballos? Porque desarrollan capacidades que no tendrían sin el hombre. O sea, la hipótesis que propongo es, el caballo puede crecer gracias al hombre, pero la hipótesis que propongo de entrada es esa que me motiva cada día cuando me levanto. Y lo quiero decir mirando a la gente y comprometiéndome de alguna forma en ello. Y es que la razón principal es que el caballo hace crecer al hombre. Es decir, ¿qué es lo que va a motivar la existencia de la equitación del mañana si esta cambia? Va a ser poder decir que la equitación aporta al jinete, aporta al humano una dimensión de vida como ser humano que lo hace crecer. Y esto no puedo quitarlo de la fórmula. El caballo crece gracias al hombre. Esto lo pienso. Pero el hombre crece gracias al caballo. Entonces sería justificada una equitación bella y justa, armoniosa. Justa, no solamente justa en términos de justa, juzgada por los jueces de Doma, justa en términos de justicia. Esta es la parte del movimiento justo del caballo y la parte de justicia de cara al caballo. Una especie de ética que me importa, que me preocupa. He leído bastantes libros de filosofía para tratar de entender esto. De hecho, disculpa, hablamos muy a menudo de la confianza, el respeto y todo eso, que estamos obligados a dar al caballo. No podemos quitarlos, ya no podemos quitarlos. Hace 20 años podríamos hacer como si nadie dijera nada, pero ahora... Sí, sobre todo que está toda la información a disposición de todo el mundo. Es fácil. Hace 20 años sin Internet era más complicado encontrar, pero hoy en día está todo a disposición de todo el mundo. No podemos decir que nos faltan elementos o información para ir en este sentido. Es seguro, y yo diría más, no tenemos derecho a hacer como si no lo supiéramos. Yo creo que antes no lo sabíamos.
Yo digo honestamente que yo he sido de esa gente que ha herido caballos sin querer, porque en un momento dado me he enfadado y he provocado un accidente en una lección de remolque. No es complicado de hacer, ¿eh? Un caballo que tira la cuerda, pegamos por detrás, el caballo se cae, en fin, no es complicado hacer eso. Antes, hace 20 años, era normal, no sabíamos hacerlo de otra forma, y eso es cierto también. Pero a base de gente como John Lyons que nos diga la solución es un plan de sesión, con ejercicios, fraccionando todo el aprendizaje, el caballo progresa rápidamente, la dificultad desaparece. Y sin accidentes, sin estrés. Exacto, con total seguridad, hemos olvidado hablar de ello. Entonces, una vez que ese señor dice eso, ya no podemos hacer como si no supiéramos, o sea, nos ponen un compromiso. Queremos ir al deporte ecuestre porque nos decimos que la equitación puede ser sublime. Cosa que ha sido demostrada por gente como Nuno Oliveira, que ha hecho cosas majestuosas, ha escrito poemas, frases que te llegan a lo más profundo. No podemos quitar eso de la ecuación. Hay una gran belleza, una gran poesía en el arte ecuestre. Un gran contenido de tradición ecuestre, de la práctica, que no podemos eliminar. Exacto, son justas. Todos los autores clásicos no estaban equivocados en sus libros, pero de alguna manera creo que nos hemos perdido algo durante el camino, sobre todo en Europa. Yo no voy a insistir en lo que no hemos captado, no tiene sentido. Pero pienso que nos hemos perdido algo desde hace 50 años y que ahora no podemos hacer como si no nos hubiéramos dado cuenta, porque hay gente que nos está diciendo, espabilaros, o proponéis otra cosa o se va a prohibir. O sea que concretamente la equitación está en peligro. De alguna manera es un mal por un bien. Y yo espero que lo que produzca es que los jinetes, los profesionales, todos juntos, de forma colectiva, nos vamos a responsabilizar. Y diremos, ok, tenéis razón. Y al señalarnos con el dedo, ahora dejarnos un poco de tiempo, lo vamos a conseguir. Pero siendo muy honesta, esto no va a llegar en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos todavía algo de trabajo. No digo que no tengamos algunas soluciones, pero debemos continuar responsabilizándonos colectivamente para ayudarnos y buscar capacidades. Yo creo mucho en la inteligencia colectiva, es decir, este es experto en esta área, pero no es muy bueno en esta otra. Entonces, ¿quién es bueno en ella? Lo buscamos y se añade un científico, un pedagogo, un deportista de alto nivel, un osteópata, un jinete, entrenadores. Estamos todos juntos y experimentamos. Y esto en Europa no es muy fácil trabajar varios juntos en la equitación, pero bueno, vamos a ir a por ello. Lo que hace falta son ganas, es la motivación. Y sobre ello, pienso que no hay que dejar abandonado el lado deportivo, el lado de la competición. Es cierto que hay mucha gente que no quiere competir, pero hay gente que sí. O sea que lo que propones es también para esa gente. Porque yo recuerdo que hace años se decía que un desbrave en un mes no era posible y se mostró que sí era posible. Después que si los caballos difíciles se decía bueno que no era posible y se mostró que sí era posible. Y ahora se puede mostrar que también en la competición podemos ayudar a los caballos igualmente. Creo que es importante. Sí, tenemos las pruebas. Es decir, tenemos la prueba de que tenemos una vitrina, un escaparate muy bonito. Sin esto yo no podría plantear mi hipótesis. Yo necesito una Luca Moneta en salto, yo necesito una Liz de Fromen, yo necesito un señor portugués que se llama Borja o un español que vive en Andalucía y que hace cosas excepcionales. Necesito a toda esa gente que hace con muy poco cosas realmente artísticas, majestuosas y muy técnicas. Vemos caballos que saltan muy alto. O sea, si tú quieres, yo les necesito para validar la hipótesis que una vez que el caballo sabe hacerlo, lo hace con soltura, fácilmente, que parece sentirse bien.
Una vez que la hipótesis ha sido constatada por mucha gente en el mundo entero, hay gente, Stacey Westphal en Estados Unidos, que hace cosas extraordinarias, sin nada, sin cordelet, sin nada. Y es excepcional ver a su caballo cómo trabaja él solo, que se pregunta qué es lo que ella quiere, y vemos al caballo que no está para nada estresado, está simplemente muy despierto, muy profundo, y optimiza todas las situaciones, y esto es el talento del caballo. Y lo repito, es el talento del caballo. Bravo a todos esos jinetes, pero bravo primero a los caballos, que son quien producen esto. Una vez que hemos validado esto, ya no lo podemos discutir, porque hay gente que han demostrado que es posible hacer todo un recorrido de salto con un caballo totalmente libre y hacer sus movimientos, que comprende que va a ir a buscar diferentes saltos, que ahora hace falta acelerar un poco, que ahora hace falta frenar, lo comprende. Todo esto ha sido validado, lo vemos en el escaparate. Ahora, donde tenemos mucho trabajo, y siento decirlo, yo lo siento así, hay algo que me empuja, aunque va un poco deprisa para la abuela, pero la abuela está obligada a ir, porque siento que estamos en la época en la que debemos buscar cuáles son los medios para ayudar a los caballos más rápidamente y de forma menos maltratante, para que alcancen esa libertad, esa comprensión de qué me están pidiendo, y vamos a tener que encontrar esos medios. Pero ya estamos ahí, francamente ya existen muchas soluciones. Como tú dices, estamos en la época, ¿cómo lo dirías tú? ¿Hace 20 años era qué época? ¿En los años 2000? En los años 2000 era el inicio de los susurradores y mucha gente no creía en ello, pero en el momento en que lo vimos, entonces creímos que era posible. Pero pienso que la diferencia respecto a hoy es que creíamos que solo eran algunas personas superdotadas con un don especial las que podían hacer aquello. Y seguramente había algo de cierto en ello. Y hablo sin saber cuáles eran sus conocimientos, su experiencia, pero eran enormes. Y además eran personas que habían nacido entre caballos. Pero hoy en día es un poco diferente, porque seguro que es mejor si tienes talento para ello, pero tenemos la fuente de conocimiento para ser capaces de transmitir al caballo, porque sabemos cómo entiende y aprende, y quizás esa gente no lo tenían en su época a su alcance, pero nosotros tenemos esa información. O sea que yo veo la evolución en el sentido de, primero fueron los susurradores, para todo lo que era el desbrave, caballos difíciles, y hoy en día todo ha evolucionado y podemos ayudar también a los caballos durante el esfuerzo, en la competición, manteniendo el bienestar del caballo durante el esfuerzo. Eso es, el tema delicado es que el caballo de competición es un atleta de alto nivel, lo queramos o no. Es él quien produce los cambios de pie, es él quien produce el piafé, es él quien produce el salto. O sea, solo podemos hacer de forma que el caballo se convierta en un atleta de alto nivel. No será estando en el campo que se convierte en un atleta de alto nivel. Por lo tanto, hay un entrenamiento y hay sobre todo los aprendizajes. Y durante la práctica del ejercicio del caballo, del deporte, hay estos dos aspectos. El aspecto aprendizaje, cómo vamos a hacer para que surja del caballo un movimiento desconocido para él, respetando su forma de aprender, sus necesidades, etc. Este es un tema de investigación y experimentación. Y el otro tema es biomecánicamente, atléticamente, muscularmente, los tendones, las articulaciones, cómo todo esto se mueve y cómo dejar al caballo intervenir en su cuerpo y propiciar una transformación en su cuerpo para convertirse en el atleta que produce movimiento, de forma totalmente libre, estando de acuerdo en su cuerpo, es decir, el cuerpo del caballo está de acuerdo en hacerlo, la parte mental del caballo está de acuerdo y las emociones del caballo están de acuerdo. Y todo ello lo podríamos llamar en una palabra que utilizamos siempre, el equilibrio, cómo optimizar el equilibrio físico, mental y emocional del caballo. Se trata realmente de ponerlo en equilibrio. Y no es así de rápido, ¿lo ves? No, está bien, porque si además vamos en búsqueda de esta ligereza hacia el self-carriage, podríamos decir que es el resultado, ¿no? Sí, me encanta que pronuncies esa palabra, self-carriage, porque es nuevo, reciente a nivel de la Federación Ecuestre Internacional, es nuevo. Y si ellos se atreven a escribirlo en el reglamento de la FEI,
llegará un momento en el que no podremos ver que no lo hemos visto. ¿Y qué significa self-carriage? Si pensamos en ello, en las dos palabras, entendemos que el caballo se mantiene por sí mismo, se mueve por sí mismo, en su equitación. ¿Y qué significa esto? Y ahí, de nuevo, wow. Ok, significaría que él mantiene por sí mismo el movimiento, que no es el jinete quien la aguanta. ¿Ves? Se plantean dudas, se plantean. Y si estamos implicados colectivamente, vamos a fabricar caballos de deporte que no se parecen en nada a estos que vemos. Es decir, ejecutan un piafé súper brillante, mucho más, finalmente justo, que esos que llegamos a producir mediante otros métodos, o sea que cambiando la metodología de trabajo podemos ofrecer una equitación bonita. Sí. Los cambios de pie van a ser fluidos, porque el caballo lo ha entendido. Ok, ¿tú quieres que cambie de pie? Es fácil para mí. Es que podemos imaginarnos eso nosotros dos soñando delante de este paisaje. Sí, sí, por supuesto. ¿Tenemos ganas de eso o no? Para mí, la ficción es posible totalmente. No tengo ninguna duda. Pero tendremos que investigar, crear formaciones coherentes. Respecto a la formación, tú ya hace años que estás haciendo formaciones. Sí, pero yo cambio cada año, porque me doy cuenta de que falta esto, que falta aquello. Sí, y está bien, porque mejor si un día decimos, ¿te acuerdas de la entrevista que te hice hace 15 años? ¿Cuántas tonterías que decíamos? No, estaría bien porque significaría que añadimos nuevas capacidades, conocimientos y avanzamos. Eso sería una buena noticia. No tanto para los caballos de hoy, pero sí para los caballos de mañana. Agustí, escúchame bien. Yo confío en ti. Si tú ves que explico las mismas tonterías dentro de 2 años, debes de avisarme. Sí, sí. et d'avancer dans notre compétence et connaissance pour évoluer. Parce qu'on ne peut pas rester, oui, c'était bien beau ce que disaient les auteurs classiques, mais il y a des choses qu'il faut, ok, c'est bien, il y a des autres que peut-être il faut changer un peu, on rajoute des choses différentes et on alimente tout le temps. Il faut évoluer, point. L'humanité des cavaliers, c'est-à-dire le groupe, on n'a pas de choix. Debemos evolucionar y punto. La humanidad de los jinetes, es decir, el grupo de los jinetes debe evolucionar. No hay otra opción. No hay otra opción en 2024. O nos movemos y proponemos algo más coherente, más bien tratante, mejor para los caballos del mañana, o no hemos sido capaces de tomar esta dirección y la equitación se va a prohibir. Quizás exagero, pero no podemos hacer ver que no pasa nada en nuestra vida. Nos están señalando, no vamos a hacer como si nada.